Hola, Muy bien. hola, ¿Qué tal? Ya listo. listo. Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Ante todo, pues darle las gracias por su sintonía, muy en especial a esa membresía fiel de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Mi nombre es Stephanie Marte, miembro de la Junta Directiva, y estoy hoy con César Castellanos para hablar del importantísimo tema de salud mental. César, como sabes, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios aglomera a todos esos líderes empresariales jóvenes de República Dominicana. Nosotros hemos creado estos lives para poder dar respuestas a nuestra membresía y al resto de de la sociedad y de los empresarios jóvenes con respecto a aspectos que son muy fundamentales para poder enfrentar esta situación del COVID-19. Y un aspecto muy primordial y muy, ¿verdad?, importantísimo es nuestra salud mental, porque si nosotros como empresarios no nos sentimos bien o no estamos en la mejor disposición en cuanto a ese aspecto para enfrentar una crisis como esta, pues las cosas se complican significativamente más. Entonces, en ese sentido, estamos súper contentos de contar contigo y de conversar contigo de estas preocupaciones que nuestra membresía nos ha compartido y de que tú nos cuentes y nos des consejos bien prácticos de cómo nosotros, digamos que manejar esta situación y cómo prepararnos mentalmente para manejar este tipo de situaciones. Así que bienvenido. Muchas gracias, Stephanie, muchas gracias. Realmente encantado de compartir con ustedes, encantado de estar aquí y bueno, de que podamos conversar un poco sobre todo esto que sin duda está preocupando a mucha gente, ¿no? Y hemos tenido o tenemos en este momento una situación que exacerba, vamos a decir así, las situaciones que pueden estar relacionadas con trastornos anímicos, bien sea de ansiedad o de depresión o de algún otro tipo, que en algún caso pudo haber estado y se activa en la medida en que se incrementa la intensidad, ¿no?, de la ansiedad que se está viviendo. Así que a la orden, vamos a conversar un poco sobre eso con todas las personas, vamos a conversar un poco sobre qué hacer, cómo abordar este tipo de situaciones y sin duda vamos también a estar mirando un poco sus opiniones para en la medida de lo posible dar respuesta a algunas de ellas. Buenísimo. Y eso que tú mencionaste una palabra muy clave, que es el tema de Ujú. la ansiedad. Sí. Ya antes nosotros veníamos diciendo como que ya el estrés era un tema de moda, como que ya todo el mundo decía, ¿qué te pasa? Bueno, es estrés. Ujú. Pero ya en esta situación, que es una situación sin precedentes, que es una situación que nos ha cambiado de la noche a la mañana, todos nuestros hábitos más básicos, como ir al supermercado o visitar a nuestros padres Ujú. o llevar a nuestros niños al colegio, eso genera mucha ansiedad. Ujú. ¿Cómo nosotros podemos correctamente identificar que ese malestar es ansiedad? O sea, ¿cómo nosotros Ujú. decimos, mira, lo que estoy sintiendo ahora mismo es ansiedad? Ujú. Sí, yo creo que primero es importante dimensionar, ¿no?, lo que está ocurriendo, porque buena fuente de esta ansiedad es el probablemente no tener una dimensión, vamos a decir, apropiada de lo que está ocurriendo. Ciertamente es algo sin precedentes para esta generación, pero es algo con precedentes en la historia de la humanidad. En varias ocasiones ha pasado algo similar a esto. Y probablemente esta es la versión más light, digamos, de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. O sea, el precedente más importante que fue hace unos 100 años mató casi el 4 o 3% de la población mundial, o sea, era algo. Y estaba, digamos, la gente tenía que quedarse confinado en cuarentena y no había internet, ¿no? Y no tenía, ahí realmente estaban confinados, no había cómo comunicarse, porque tampoco había teléfono en esa época, o sea que, y sin embargo, en esa época, inclusive en la República Dominicana, estamos hablando de la epidemia de la gripe española,
Inclusive en la República Dominicana, el principal problema que había eran las fake news, que corrían en las calles, que se inventaban cosas, y también el otro problema era que se inventaban remedios que no estaban aprobados. O sea que se ha repetido la misma historia, ¿no? Entonces yo creo que es importante que lo dimensionemos. No está pasando tampoco nada así como que esto no es Dead Man Walking, que hay un montón de zombies que nos vienen a comer, ni nada por el estilo, ni tenemos un virus que va a abrir las ventanas y nos va a tragar. Simplemente está ocurriendo que, bueno, estamos enfrentando como humanidad un virus que no conocíamos y que nuestro sistema inmunológico no conoce, y esto genera desafíos y cada quien está haciendo su parte. La parte nuestra como ciudadanos es quedarnos lo más inactivos posible para permitir que la epidemia tenga una velocidad suficientemente lenta y que eso permita a otras personas que están trabajando en el desarrollo de medicamentos y de vacunas, etcétera, que les dé tiempo de hacerlo con el menor daño posible. O sea, nosotros lo único que se nos ha pedido es que nos mantengamos inactivos durante un tiempo, ¿no? Y de este tiempo ya va para qué, 8 semanas, algo así, ¿no? Y nos queda, o 6 semanas, y nos quedan todavía por lo menos unas 3 o 4 más, dependiendo de lo que ocurra, o quizás más. Pero en todo caso, yo creo que al momento de dimensionarlo nos empezamos a dar cuenta que es un asunto que no es el fin del mundo, ni va a acabar con la humanidad, ni mucho menos. Eh, y esto es importante porque la respuesta de ansiedad es una respuesta normal, es una respuesta adaptativa, o sea, nos sentimos ansiosos cuando sentimos que hay un peligro inminente, y ese peligro inminente es con nuestra vida. Entonces, eso desata una serie de reacciones en el organismo, reacciones fisiológicas que son normales. No solo son normales, son necesarias y son deseables, porque esas reacciones fisiológicas en nuestro organismo van a facilitar o van a aumentar la probabilidad de que podamos salvar nuestra vida frente a ese peligro que se nos está presentando. Sea este peligro real o no. ¿Mm? Y ahí quiero enfatizar. Por eso empecé definiendo un poquito cuál es la perspectiva del real, ¿no? Porque no estamos ante un peligro inminente de nuestra vida, ¿no? Yo sé que probablemente las primeras noticias generaron mucho pánico, mucho miedo. Yo creo que el estilo adoptado, ¿no? Yo creo que la conducción médica del asunto no tomó en cuenta algunos aspectos comunicacionales y generaron un pánico en el mundo, no aquí, en el mundo entero. Y esta idea de estar contando muertos todos los días a través de una cadena y todo esto genera un pánico terrible. Solo bastaría que pusiéramos un contador de fallecidos en cualquier maternidad del mundo y veríamos que mueren muchos más por día que lo que ha muerto de COVID-19 en todos los 4 meses. O sea, esto es normal. O sea, en República Dominicana se muere el doble de personas que se han muerto de COVID por accidentes de tránsito, y el triple por gripe, y el cuádruple por diabetes al día. O sea, esto no es que está acabando con la humanidad, ni mucho menos. El problema que tenemos es que es un virus que no conocemos. Entonces, como no lo conocemos, que nos están pidiendo quédense guardados hasta que sepamos suficientemente de este virus para saber cómo lo vamos a enfrentar. Pero no hay tal situación de que hay una mortandad, ¿no? El país ni siquiera tiene 400 fallecidos para 10 millones de habitantes, ¿no? O sea, esto no es para nada. 400 se nos mueren en autobuses en la carretera de Higüey cada 15 días. O sea, esto no es ni para nada el problema más serio que tenemos. Se nos mueren alrededor de 40 niños por semana de diarrea. O sea, esto no es el problema más grande que tenemos. Pero como no lo conocemos desde el punto de vista médico y lo estamos entendiendo, se nos ha pedido que nos quedemos trancados para poder manejarlo mejor. Porque si se desata,
entonces no vamos a tener cómo responder adecuadamente frente a miles de personas que puedan necesitar asistencia médica y sin saber cómo responder. No es solamente un tema de que se vayan a agotar los equipos o las camas, no es solamente eso, es que no se sabe todavía cómo se va a hacer. Entonces, todos los tratamientos hasta el momento son experimentales. Entonces, bueno, dicho eso, lo que quiero decir es, no hay un peligro inminente si usted está en su casa, ¿no? Y aún usted esté en una posición en la que tiene que exponerse, digamos que hay un enfermero en el grupo que nos está viendo, una enfermera, un médico, un trabajador social, que está expuesto porque está en un hospital y está viendo gente enferma, etcétera. Aún así, si una persona se enferma, se infecta, en el 80% de las probabilidades simplemente va a enfermar, va a infectarse, perdón, y va a superar la infección casi sin darse cuenta. Y solamente en un porcentaje menor va a desarrollar una complicación, un porcentaje quizás de 10 de cada 100 a lo mejor se puedan complicar, y de esos 10 probablemente 3 o 4 tengan una complicación seria que pudiera llevarles a la muerte. Y esto es mucho menos serio que lo que otras enfermedades nos plantean. Entonces, si usted no trabaja en el sector salud, si usted no tiene contacto con un hospital a diario, si usted no está, realmente su riesgo es bajo. Lo que pasa es que como es un virus que ha mostrado ser muy volátil, con una agresividad de infección, se nos ha pedido recluirnos para evitar que nos expongamos innecesariamente, hasta que tengamos un poco más de control del mismo. Esto yo creo que es importante, porque una vez que empezamos a dimensionarlo, la reacción de temor y de angustia baja, porque ya disminuimos la percepción del monstruo. Y una vez que disminuimos la percepción del monstruo, las reacciones fisiológicas de ansiedad disminuyen, ¿no? Lo que genera esa respuesta de ansiedad es una percepción inminente de peligro, es una percepción inminente de muerte, ¿no? De posibilidad de perder mi vida. Y eso desata reacciones fisiológicas que son involuntarias. Y que son, como dije al inicio, sanas, buenas y deseables. Lo que pasa es que al ocurrir en un contexto en el que no está ocurriendo realmente un peligro inminente, entonces se convierten en molestias. Por ejemplo, si usted está en una situación de peligro, como que tiene un león detrás de usted con 4 tigres y dos lobos que le están correteando, óyeme, usted no se va a quedar dormido. Aunque esté 2 días corriendo y se trepe en una mata, usted no se va a poder quedar dormido porque su sistema le está diciendo, si te duermes, mueres. Pero como usted está en su casa, tranquilo, viendo Netflix, y entonces está en su cama, pero igual no puede dormir, entonces se preocupa. Pero es la misma reacción. El sistema está diciendo, no te duermas porque tú me estás diciendo que estamos en peligro y por tanto no te debes dormir. Y nos prepara fisiológicamente para no dormir, nos genera mareos porque es parte de la reacción necesaria, nos reseca la boca, la gente va a sentir la boca reseca y eso es una reacción perfectamente normal y podemos explicar por qué nuestro sistema está preparado para defendernos de las agresiones con mordiscos y con arañazos y entonces resecamos la boca para evitar infectarnos con el otro cuando yo lo muerda, porque la saliva cultiva los hongos y las bacterias y los virus, entonces vamos a resecar la boca, pero la gente lo que siente es que se le ponen los labios partidos, cenizos, resecos, le sudan las manos, le suda la espalda, porque es la manera de hacernos resbalosos cuando peleemos con el otro por nuestra vida, se sale el cabello porque es la manera de poder escapar si se nos enreda cuando estemos huyendo de un peligro, se nos tranca la garganta y no podemos comer y se nos quita el apetito porque no debemos comer en una situación de peligro porque necesitamos correr, necesitamos volar una pared, saltar
un monte, etcétera, entonces no debemos comer. Se nos da dolor de barriga porque si llegamos a comer, entonces se paraliza la digestión para no gastar esa energía, para usar esa energía corriendo o peleando, y así por el estilo, ¿no? Van a ocurrir una serie de cambios que está bien que ocurran, pero lo malo es que están ocurriendo fuera del contexto en que debieron ocurrir, y al pasar eso se nos transforman en cosas muy molestosas, ¿no? Una vez que nosotros bajamos un poco la percepción de peligro, esas reacciones desaparecen. ¿Sí? No necesitas tomarte nada, no necesitas, no necesitas un gastroenterólogo para el dolor de estómago, ni necesitas un neurólogo para el dolor de cabeza, ni necesitas un odontólogo porque estás apretando los dientes, ni necesitas un oftalmólogo porque la vista se te puso borrosa, ni necesitas un urólogo porque te dan ganas de hacer pipí cada 30 minutos y son 2 goticas nada más. No necesitas un psiquiatra porque no duermes. Necesitas entender que tu cerebro entienda lo que está pasando y que no es un peligro real, y eso inmediatamente va a desactivar todas esas reacciones molestosas, ¿no? Que pueden ser molestosas. Sí. César, tú decías algo muy interesante ahorita. Tú mencionabas, digamos que haciendo un resumen de lo que nos acabas de comentar ahora, que Uh-huh, el dimensionar de manera correcta la situación, pues ayuda a bajar un poquito la ansiedad. uh-huh, Nos comentabas algo muy válido, que es que en la pandemia del 1918, digamos que incorrectamente denominada la gripe gripe española, española. Uh-huh, no teníamos esta hiperconexión. Y lo que en correcto. los últimos 10 años no, ha sido nuestro gran trampolín de desarrollo, de conexión, de Uh-huh, globalización, hoy en día, de cierta forma, nos abruma con información, a veces correcta, a veces incorrecta, a veces, ¿verdad?, fake news o no. Y uh-huh, todo eso nos va formando un contexto no necesariamente controlado por nosotros, sino como que nuestro uh-huh. ambiente nos va formando ese contexto que tú nos venías diciendo. Si el contexto no está debidamente dimensionado, pues evidentemente vas a empezar a sentir mucha ansiedad. ¿Qué Así es. consejos prácticos tú nos das para nosotros poder, digamos, no sé cómo ponerle, como Uh-huh, filtrar esa información que permitimos que uh-huh. entre y que no entre? ¿Cómo está ese balance entre informarnos y no abrumarnos al punto en que entonces perdamos la perspectiva de cuál es la dimensión correcta de lo que está pasando? Es así. Estamos intoxicados de información, hay más información de la que podemos digerir. Quizás la recomendación más importante en este momento, aunque suene a cliché y aunque ya la hayan escuchado cientos de veces, nunca será suficiente decir busquemos fuentes confiables de información. Incluso en el mismo Internet hay páginas que le permitan a usted chequear si esa información es falsa o es real. Usted simplemente la digita la dirección, y esa página se encarga de averiguar si esa dirección, si esa información tiene una fuente real o no. Y antes de darle crédito, ubíquese 1 o 2 páginas de estas web y coloque ahí toda la información que usted quiera procesar a ver si realmente es cierta, y se va a dar cuenta que mucha información, que descubrieron la vacuna en Italia, que no sé qué, que si usted se toma un jengibre con no sé cuánto, que si usted aguanta la respiración 3 minutos, que si usted, todo eso es falso, nada de eso es cierto, nada de eso es verdad. Que si el calor, entonces póngase un blower y no sé cuánto, y entonces eso le va a matar el virus. Nada de eso es verdad, nada de eso es cierto. Necesitamos ceñirnos a las fuentes oficiales, a las fuentes fidedignas, a las fuentes que tienen mayor credibilidad, ¿no? No nos intoxiquemos de información, y por favor tampoco repliquemos información que no hemos verificado, porque estaríamos contribuyendo a poner a más gente nerviosa sin necesidad tampoco, ¿verdad? Eh, si usted está en una situación en la que se siente ansioso o ansiosa, bueno, aquí quisiera decir que eh, quisiera por lo menos dar 3 recomendaciones, pero no genéricas, sino para cada quien. O sea, lo que quiero decir es que probablemente no hay recomendaciones genéricas porque todos somos diferentes,
pero sí podemos más o menos tratar de agrupar a la gente en tres grandes sacos, vamos a decir, ¿no? Está bueno, cuatro, está el grupo que no necesita ninguna ayuda porque sencillamente se acomoda, logra reeditarse a sí mismo, logra reponerse y logra adaptarse. Ese grupo no necesita apoyo y afortunadamente es la mayoría de la población. Ahora, hay un grupo que son estas personas cuyo perfil de ser, digamos, son personas como de mucha iniciativa, muy competitivos, son estas personas que son como bien activos, ¿no? Entonces, cuando se ponen ansiosos, estas personas tienden a tornarse suspicaces, paranoicos, que no creen en nadie, que no creen en nada, que se ponen anticipando lo peor, crean escenarios catastróficos, y esos son los que más viven mandando cosas y no les llegó una cuestión que dice que, como me mandaron anoche algo, que qué sé yo, que si hay que acostar a la gente boca abajo, porque si la acuestas boca arriba. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas parte de gente que en condiciones normales son gente muy buena porque son competitivos, son líderes, son gente con iniciativa, pero cuando se ponen ansiosos, se ponen, como dije antes, paranoicos, catastróficos, invaden las fronteras de los demás, etcétera. Entonces estas personas, quizás la recomendación, si usted se identifica con ese patrón, la recomendación es aprender alguna técnica de relajación, de mindfulness, de yoga, de respiración, desconéctese, escuche música, la que le guste, haga un hobby, desconéctese de la información, porque usted se activa muy fácil, usted se sobresalta muy fácil. Y cuando se sobresalta, se pone difícil entonces y no ayuda, ¿no? No ayuda, quiero decir, a los demás, no nos ayuda al resto. Luego, hay otro grupo de personas que en condiciones normales son estas personas afables, estas personas que no tienen problema con nadie, que son como calmados, compasivos, caritativos, esta gente como tranquila, así, que no tiene como que uno los ve y dice, no, este no se va a morir nunca, ¿no? Porque este no tiene ese tipo de problemas, ¿no? O sea, es como eh, el de, el de la historia del señor que se encuentra con otro que tenía como 15 años que no lo veía y le dice, mira, óyeme, pero tú estás igualito, ¿cómo has hecho? Dice, no, lo que pasa es que yo no peleo con nadie. Dice, bueno, pero no será por eso. Dice, bueno, pues no es por eso entonces. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, digamos como que estas personas así que no tienen esta pasividad, pero cuando se ponen ansiosos, ese perfil de personas se tornan dependientes, se tornan aburridos y andan buscando emociones fuertes, entonces hacen locuras, se arriesgan sin necesidad. Entonces el que sale para el supermercado y dice, yo no me voy a poner mascarilla, ¿para qué? ¿Para qué? Tiene ese estilo que no tiene sentido, pero necesita esa emoción fuerte porque si no se siente bien. Cuando se pone ansioso estas personas, entonces tienden a tener brotes alérgicos en la piel, se ponen extremadamente dependiente de los placeres, entonces beben, fuman, necesitan ese tipo de estímulo, ¿no? Entonces, si usted se identifica con este patrón, entonces la recomendación es más bien comience a generar actividades que le den autonomía, o sea, que vayan en contra de la dependencia. Búsquese un tutorial en YouTube de cómo aprender a hacer algo nuevo, haga un curso online, salga a caminar, haga ejercicio. Bueno, cuando digo salga, digo salga al parqueo, ¿no? A la sala, al A la sala, baño. Sí. exactamente, haga el tour, ¿no? Por la casa. Pero me refiero, no, porque la tendencia va a ser quedarse en el sofá de estas personas. Entonces allí se van consumiendo. La ansiedad de estas personas
no es la que vemos típicamente del sujeto alterado, sino que es un tipo ensimismado, muy ansioso, pero se va consumiendo. Entonces, la recomendación para usted es más bien párese y haga cosas, busque actividades nuevas, aprenda algo nuevo, aprenda un instrumento, aprenda un curso de literatura, de lo que usted quiera, de mecánica de carro o de postres, lo que usted quiera, pero no se quede, porque su perfil lo pone en riesgo de usted más bien quedarse. Y hay un tercer grupo de personas que nos preocupa, que es el grupo de las personas que en condiciones normales son abnegados. Esta es la persona que es como puntual en su trabajo, que es como muy digno, muy por el libro, muy por la norma, que siempre hace las cosas bien, una persona orientada al deber, esta gente que está siempre como en la rayita, que no está haciendo lo correcto, digamos. Pero cuando se ponen ansiosos, ¿sí? Estas personas tienen un riesgo terrible de convertirse en inflexibles, o sea, se ponen rígidos, se ponen inflexibles, se ponen con una necesidad excesiva de cumplir, justifican todo, no oyen a nadie, se ponen difíciles de poder ofrecerles ayuda porque se convierten en expertos, lo saben todo, nadie les puede explicar nada. Y si usted tiene ese perfil, entonces probablemente lo que necesitamos de usted es que eh, comience a buscar alternativas a lo que usted está haciendo en este momento. ¿Mm? Necesita una rutina en la casa. Esta es la persona que necesita estructurar su horario de la casa y decir a tal hora voy a estudiar, a tal hora voy a trabajar, a tal hora voy a comer, a tal hora voy a bañarme, a tal hora voy a hacer. Y eso le va a dar tranquilidad. Porque el drama de esta persona es que siente que ha perdido el control. Y Okay. cuando siente que ha perdido el control, entonces se siente ansioso. Entonces, porque el control se lo han quitado. O sea, al trancarlo en la casa, o al no tener posibilidad de gestionar su negocio, al no tener posibilidad de tener el control de sus actividades cotidianas, entonces se entra en ansiedad, ¿verdad? Entonces, digamos que dependiendo un poco del rol que usted juega en términos de su estilo de personalidad, es muy importante entonces que comience a buscar algún tipo de alternativa u otra, ¿no? En sentido general, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta y que todas las personas que nos están mirando en este momento, a quienes agradecemos mucho que estén con nosotros en esta tarde, en sentido general, debemos tener en cuenta que estamos todavía en la fase de impacto, o sea, de la pandemia, quiero decir. O sea, desde el punto de vista de salud mental, lo peor no ha llegado. Estamos en la fase de impacto, eso significa, estamos en la fase en que la gente está ansiosa y es una ansiedad aguda, o sea, es la ansiedad que acabamos de describir. Pero posteriormente vamos a tener una fase ya de adaptación o no. Y entonces los que no se adapten son los que van a tener problemas. Y Okay. cuando digo adaptación me refiero, bueno, a que espontáneamente desarrollen las habilidades para poder sobrevivir en el nuevo contexto, como se ha dicho últimamente, en la nueva normalidad. Porque la normalidad, no, o sea, nuestro contexto no va a volver a ser el mismo. Probablemente no es que vaya a cambiar drásticamente, pero en condiciones normales, como quiera, un día y otro no son iguales. Entonces, más cuando ha habido una situación como esta, que genera tantos desafíos, por ejemplo, a lo mejor muchas personas que han sido resistentes a la tecnología van a tener que aprender, ya no les queda opción, por ejemplo, ¿no? Y eventualmente, por ejemplo, yo veo en la universidad donde trabajo, donde doy clase, personas que habían sido muy resistentes a la educación virtual, pero sencillamente ya no hay opción.
O usted la da virtual o no la da porque no hay opción. Entonces, eso está generando que muchas personas que tienen el desafío, asumen el desafío, pues crecen, se adaptan y continúan. Pero va a haber un porcentaje que no van a poder. Y eso se va a frustrar. Y esos van a entrar en depresión. Y esos van a sentir que el mundo se les viene encima. Esos van a sentir que no tienen las herramientas para enfrentar todo lo que se les está viniendo encima, y ese es el peligro que tenemos con un grupo de personas. Si usted que nos está viendo se está sintiendo desbordado o desbordada, si siente que usted no va a poder lidiar con esto, ¿no? Porque se le han desatado ¿no? Los fantasmas de la cabeza, y usted siente, por ejemplo, que como me dijo una señora ayer, es que yo siento que tengo este virus en todos lados y yo me baño 5 veces al día y siento que lo tengo. Entonces, si usted siente que esto se le está yendo de las manos, entonces sí, yo creo que es conveniente que busque ayuda profesional, porque hay un punto de autorregulación que todos los seres humanos podemos manejar, pero hay un punto después de esa autorregulación en la cual se nos va de las manos y nuestra capacidad autorregulatoria ya no funciona. Y de ahí para adelante lo que puede venir es cada vez peor. ¿Sí? Entonces es mejor agarrarlo a tiempo, ¿no? Detenerlo a tiempo. No somos débiles porque reconozcamos que necesitamos asistencia, ni hemos fracasado porque necesitemos asistencia. El que fracasa es el que no la busca a tiempo. Ese sí probablemente fracase. La posibilidad de nosotros continuar funcionando va a depender de nuestra capacidad adaptativa. Y esto en nuestra vida familiar, pero también en nuestra vida laboral, ¿no? O sea, los negocios van a tener que adaptarse, ¿no? Yo mismo, ¿no? Tengo que trabajar ahora como psicólogo online, ¿no? Algo que quizás no lo habíamos explorado con la suficiente intensidad antes, pero si no lo hacemos, no vamos a poder sobrevivir, ¿no? Y yo creo que aquí hay otro punto importante, pero quizás nosotros que estamos ahora conectados en esta sesión, ninguno de nosotros somos culpables de lo que está pasando. Pero, pero todos nosotros somos responsables de lo que hagamos con lo que está pasando. Claro. Entonces, no tiene sentido bañarnos en la culpa, pero tiene mucho sentido que comencemos a entender que lo que ocurra de hoy en adelante es mi responsabilidad. Yo soy el que tengo que decidir cómo voy a manejar esto. ¿Sí? Y si usted está en una situación en la que se siente muy nervioso o muy nerviosa, muy ansioso, muy ansiosa, quizás la primera recomendación es no tome decisiones por ahora. No se precipite. No haga nada que empeore las cosas, porque en circunstancias así es muy fácil empeorar las cosas con una decisión precipitada. Y un error no se soluciona con otro error, ¿no? Entonces, quizás lo fundamental en este momento es no añadir más al problema, pero tampoco negar lo que está ocurriendo. O sea, necesitamos entender que es fundamental que hagamos una adaptación en todas las esferas de nuestra vida. En todas las esferas de nuestra vida. Una adaptación en términos de que la seguridad laboral, por ejemplo, ya tiene otras connotaciones. Los cumpleaños de nuestros hijos tienen otras connotaciones. El asistir a una sala de cine tiene otras connotaciones. Porque así como dije al inicio, esto no es el fin del mundo, ni es lo que va a acabar con la humanidad, ni es una amenaza que se cierne como un manto negro sobre la humanidad. Pues también es cierto que esto no se va a acabar por ahora. Es decir, no hay tal cosa como que el 25 de mayo se levanta la cuarentena o el día que se levante y ya. No,
o sea, esto va a continuar. Lo que pasa es que estamos ganando tiempo para tratar de encontrar las mejores alternativas de atención desde el punto de vista médico, pero esto va a continuar y no es posible, probablemente no, es decir, no centremos nuestras esperanzas en que va a haber una vacuna que nos va a liberar de esto por ahora. O sea, no, la vacuna más rápido que se ha hecho en la historia de la humanidad fue la del polio y tardó 4 años. Probablemente con la cantidad de recursos que se están invirtiendo en este momento con el COVID-19 la tengamos lista en 2 años, en año y medio, pero sería el récord ultramundial. Entonces, esto no es algo o sea, nosotros tenemos que centrar nuestra respuesta en nuestro comportamiento. Correcto. No en la esperanza de que va a haber una bala de plata que nos va a salvar, ¿no? César, eso que tú acabas de decir es clave y digamos que era algo que yo tenía la intención de preguntarte. Tú decías la parte de, bueno, no somos responsables de qué pasó, somos responsables de lo que pasa en lo adelante y de cómo Ujú, reaccionamos y somos responsables de nuestro comportamiento. ujú. Existe, o digamos, sabemos que existe, pero ¿cuál sería un ritual que podamos nosotros hacer como empresarios, como personas que dirigimos otras personas, como líderes? Sí. ¿Cuál sería un ritual práctico que podamos poner al servicio de nosotros y de aquellos que nos rodean para poder manejar esta situación? ¿Hay algo que podamos hacer todos los días o todas las mañanas o todas las noches? Algo como que nos prepare para nosotros enfrentar esto cada día, para todos estos cambios y toda esta adaptabilidad que se está demandando de nosotros. Bueno, desde el punto de vista digamos, de la cotidianidad, estamos, quien es un emprendedor y está al frente de una nómina y está al frente de un gasto fijo de local, de energía eléctrica, de teléfono, etcétera, tiene un problema serio ahora mismo, porque no está produciendo, pero está gastando. Entonces, aún con la asistencia que nunca cae mal que pueda haber de parte del Estado, bueno, es indudable que va a haber un daño económico y que, bueno, va a haber necesidad de reinventarse en muchos aspectos, pero creo que es muy importante que tengamos en cuenta, porque no soy asesor económico ni nada que se le parezca, pero creo que es muy importante que tengamos en cuenta la dimensión de salud mental en la empresa, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que cuando nos comencemos a reintegrar, cuando comencemos a reactivarnos, no significa que, como dije antes, que todo pasó y que ya la gente comienza como que nos pusimos en pausa y le dimos play, ¿no? O sea, vamos a tener gente en la empresa que murió un tío, que se le murió un hermano, vamos a tener personas que estuvieron enfermas, vamos a tener personas asustadas, simplemente, o sea, que estén ansiosos. Muchas de estas personas no van a estar durmiendo bien por la misma razón, por tanto su rendimiento laboral no va a ser bueno. Los que trabajan con maquinarias pueden ver un aumento en el índice de accidentabilidad. Hay que tener cuidado con esto. Esto debe ser un proceso gradual. Disminución, como decía, de la productividad, aumento de riesgo, de riesgos psicosociales, ausentismo laboral por exceso de alcohol, ausentismo laboral por exceso de medicación, ausentismo laboral por falta de motivación. O sea, podemos estar viendo algunos de esos elementos en el sector productivo. Y yo creo que ahí es muy importante que como líderes empresariales, que como personas que estamos al frente de grupos grandes y que tienen una responsabilidad sobre este grupo de personas, tengamos en cuenta que primero la comunicación es fundamental. O sea,
mantenerse en contacto con su gente, mantenerse comunicado con su gente, mantener el liderazgo, dando informaciones veraces, ¿no? Mantenerse preguntándole si necesita algún tipo de asistencia, eh, para que este grupo humano mantenga la lealtad con su empresa y además sienta que usted está realmente preocupado por su situación y no solo porque su empresa abra, sino por el recurso humano, ese capital humano de la empresa, ¿no? O sea, que no solamente está preocupado por el capital económico, ¿no? Sino también por ese recurso humano. Pero necesitaremos tener un plan, o sea, construir un plan de recomendaciones, por ejemplo, la conducta dentro de la empresa va a tener que cambiar, comportamientos que tienen que ver con el lavado de manos, que tienen que ver con la desinfección de las áreas, comportamientos que van a tener que ver con higiene de los espacios. Hay un montón de comportamientos que para nuestra cultura van a ser un gran desafío, porque somos una cultura de cercanía, de unos encima de otros, De abrazos, de de besos. besadera, de abrazo, ¿no? Y eso probablemente del distanciamiento físico, que a mí no me gusta llamarle distanciamiento social, porque en ningún caso nos estamos distanciando socialmente. De hecho, aquí habemos ahora mismo no sé cuántas personas, 50 personas, y estamos conectados socialmente, no estamos distanciados, pero sí estamos distanciados físicamente. Entonces, ese distanciamiento físico nos va a pegar, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, no es parte de nuestra cultura, pero necesitamos que nuestros empleados tengan algún tipo de orientación sobre cómo manejarse en la vida diaria para que baje un poco la angustia, que tengan pautas de parte de la empresa, que antes de reintegrarse, antes de ese día uno que viene, esté claro que la empresa ya tomó en cuenta la seguridad y que esa seguridad está garantizada por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y que estas nuevas pautas todo el mundo las tiene que cumplir. Entonces ya la persona siente que se tomó en cuenta estos elementos y eso va a contribuir también a disminuir la ansiedad, eventualmente capacitaciones para que la persona escuche a otras personas fuera de la empresa, dando informaciones que probablemente se las puede dar cualquiera en la empresa, pero cuando viene alguien de fuera se le oye más. Es decir, yo creo que involucrar un poco el tema de los autocuidados, de los hábitos, etcétera, ¿no? Como empresarios o como líderes, eh, hay una responsabilidad mayor porque, o por lo menos diferente, porque no solo se trata de usted, se trata de que usted es la cabeza de un gran conglomerado de gente y esa gente a su vez tiene familia. Entonces, su comportamiento va a marcar mucho cómo el resto va a manejarse. Si usted se pone ansioso y comienza a disparar un montón de chats y de tweets y de mensajes, esto va a intranquilizar al resto también. Que lo que salga de usted sea tranquilizador, que lo que salga de usted sea verídico, ¿no? Cuando digo tranquilizador, no necesariamente digo que sea bueno, puede ser que sean malas noticias, pero dichas de manera seria. O sea, mire, las cosas no están bien, este mes no tenemos cómo pagar la nómina, pero necesitamos el compromiso de todos porque nosotros nos comprometemos con ustedes que vamos a asumir nuestras deudas, pero este es un momento especial y necesitamos que usted... No, ay Dios mío, vamos a quebrar, esto se va a cerrar, el país va a quebrar. Eso va a volver muy nervioso a todo el mundo. Mantenga la calma, mantenga el control, eh, serénese, hable de manera madura, serena, adulta con su gente y ellos lo van a entender.
porque finalmente a nadie le conviene que la empresa le vaya mal, a nadie, absolutamente a nadie. Y probablemente muchas personas entienden que para poder volver a trabajar en la empresa tiene que haber una empresa. Claro. César, y eso que tú dices de que nosotros como empresarios y como líderes, digamos que tenemos una responsabilidad particular, no solamente con nosotros, sino con aquellas personas que Ujú. trabajan con nosotros, sea uno, sean 500, sean 2000. Pero también es cierto que los seres humanos no podemos dar lo que no tenemos. Así es. Entonces, digamos que aunque uno quiera o no, tienes rituales. Aunque tú los Ujú, prepares o no, tienes rituales. Tú te paras en la mañana, puede ujú, ser que lo primero que hagas sea coger tu celular y ujú, leerte todo aquel listín de mensajes y de chats y de noticias que te ujú, fueron llegando. Puede ser que tu primer acto en la mañana sea hacer ejercicio o puede ser, si eres de alguna fe particular, ejercer esa fe, rezar o ujú, meditar o tal. O puede ser que sea leerte los 7 periódicos principales más todo lo de Estados Unidos y tal, y que eso sea tu ritual. ¿Cuál puede ujú. ser un ritual, sea al final de la noche, al final de la mañana, que tú no puedas dar, que sí aporte a esa serenidad genuina dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro de la situación que estamos, personal, que entonces sí nos permita a nosotros transmitirle a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, calma, que sí Ujú. podamos tener para dar. Sí, bueno, yo creo que es muy importante primero que sepamos que eh, bueno, somos quienes somos y no es a propósito de la pandemia que vamos a cambiar. Somos los que somos. Y la pandemia lo que hace es exacerbar lo que somos, ¿no? Sale lo que hay, no lo que, es decir, el virus no crea nada, simplemente hace saltar lo que estaba ahí. En ese sentido, yo creo que es muy importante que reconozcamos cuál es nuestro patrón de respuesta. Si usted es una persona que se torna catastrofista cuando se pone nervioso, entonces trate de identificar cuándo usted está entrando en ese discurso, ¿no? Catastrófico. Si usted es una persona que se victimiza, trate de darse cuenta cuándo está entrando en ese discurso. Si usted es una persona culposa, que empieza a llenarse de culpas o a repartir culpas, intente monitorearse, escucharse, cuando usted está empezando a entrar en ese discurso, si usted es una persona que se torna agresiva, cuando se pone ansioso, dése cuenta, monitoreese, vigílese, porque estamos en una situación de vulnerabilidad en este momento, de más riesgo, entonces tenemos que vigilarnos. Si su tendencia es, por ejemplo, a tornarse dependiente y aburrido y harto de la vida, monitoreese, porque cuando usted llega a ese punto, tiene que saber que necesita ir a como a ponerse en pausa, echarse agua en la cara y redimensionar su discurso, porque si usted no se está dando cuenta de usted mismo, es muy probable que esté cometiendo algún error. El automonitoreo es una de las virtudes, la autorregulación es una de las virtudes que hay que cultivar, porque es en la autorregulación que depende el resto de las cosas. Si usted no se puede autorregular, va a tener problemas para todo lo demás en la vida, ¿no? Va a cometer locuras, va a ser impulsivo, va a tomar decisiones cuando no debe, no las va a tomar cuando debe, va a decir cosas que no debió decir, o sea, la autorregulación es una de esas funciones que el problema es que es de esas funciones que se cultivan y se maduran cerebralmente en los primeros años de la vida, ¿no? Entonces, cuando ya uno no tuvo ese chance, porque no lo ayudaron, porque no lo enseñaron, porque no. Pero bueno, hay que hacerlo de adulto, aunque cueste más. Es como si usted no aprendió a montar bicicleta cuando niño y ahora tiene que hacerlo, bueno, tiene que hacerlo. Ah, que es más difícil. Bueno, sí, pero tiene que hacerlo. Sencillamente es imprescindible
es fundamental y no podemos quedarnos en el, vamos a decir, en el lamento de que, bueno, yo no lo tuve. No, simplemente lo que hay es que pararse y comenzar a hacerlo. En general, de manera genérica, digamos, eh, antes de, es decir, el ritual de desactivación para ir a dormir debería construirse, ¿no? Y este ritual, cada persona construye el suyo, ¿no? Pero pongamos un ejemplo, ¿no? 2 horas antes de ir a dormir, la persona ve el noticiero, o ve un programa de televisión, o ve su serie favorita, o lee algo, luego se da un baño, o se da el baño primero, no sé, o sea, come algo, pero siempre en un mismo orden, porque eso va preparando al sistema para saber que lo que viene después es dormir. Si usted no puede dormir, levántese de la cama, no se quede en la cama. Ok. No se quede en la cama porque lo que va a lograr es ponerse más nervioso viendo la hora, dando vuelta a la derecha, dando vuelta a la izquierda y viendo la hora y dan las 2 y dan las 3 y usted está ansioso, se va a poner más nervioso y mientras más ansioso se ponga, menos va a poder dormir. Entonces, si usted no puede dormir, párese de la cama. Váyase a un sillón, póngase a leer, póngase a ver televisión en un sillón, no en la cama, sino porque entonces mucha gente se queda, lo que hace es que se desmaya viendo televisión. No se prende el televisor hasta que no sabe cuándo se durmió. Simplemente se quedó en algún momento. Entonces eso no tiene sentido. Parece, cuando usted se pare de la cama a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y coja una revista, un libro, a los 10 minutos le va a dar sueño. Pero también es cierto que tan pronto se acueste se le va a quitar. Se vuelve y párese. Vuelva y párese. Que eso va a durar 3 o 4 días. Ya al cuarto, al quinto día, usted está durmiendo. Porque es un asunto de hábito. Esa hora debe asociarla. El cuerpo tiene memoria sensorial. O sea, si la memoria de la piel asocia la cama con angustia, no va a asociarla con descanso, con sueño. Entonces, a la cama hay que ir ya con sueño, a dormir. ¿Mm? No a estar angustiado, a pensar en problemas. Entonces, eso yo creo que es importante. Deje todos sus líos allá afuera y desactívese gradualmente, ¿no? No, tampoco podemos pensar que una persona va a hacerlo como que mecánicamente y me tengo que dormir ya, ¿no? Bueno, o sea, es como Apagar. una caída, ajá, como un off, ¿no? Es una caída gradual porque ese sueño el sueño fisiológico está muy asociado con una hormona que se llama melatonina, que es una hormona que comienza a fabricarse cuando la luz solar desaparece. Ok. Es decir, cuando la piel ya no detecta los rayos de la luz solar, entonces esa hormona comienza a producirse. Entonces va a tardar unas horas en generarnos sueño. Pero si nosotros comenzamos a generar otras hormonas que están asociadas con la ansiedad, se cancela ese proceso fisiológico que nos va a permitir dormir. Y ojo, dormir fisiológicamente, porque si usted se toma una pastilla y se duerme, usted se durmió, pero no durmió, no Ok. descansó, fisiológicamente no reparó nada. O sea, necesitamos el sueño fisiológico. El sueño fisiológico es el que es reparador, ¿no? Si usted se tomó una sustancia y se quedó dormido, porque es un tranquilizante, porque es una droga ansiolítica, etcétera, usted durmió, pero no durmió. Simplemente se tumbó los breakers, digamos, pero no, eso no es reparador, eso no genera la reparación ni celular, ni psicológica, ni energética, ni nada por el estilo. Entonces no es aconsejable usar sustancias para dormir, a menos que usted tenga un trastorno importante que haga que usted no produzca esa hormona o que tenga alguna situación endocrina o que tenga alguna situación de otro tipo. Pero de primera instancia no es conveniente
usar y menos estar tomando cosas que le digan que la melatonina, que no sé cuánto. No se ponga eso, ¿eh? Deje que su cerebro tiene todo, su cuerpo tiene todo lo que usted necesita y si no lo tiene, pues entonces ya ahí buscaremos ayuda profesional para buscarlo. La postura frente a la vida y frente a las circunstancias es muy importante. En esta historia, ¿cuál es su papel? ¿Usted es el héroe o usted es la víctima? ¿Usted es el que muere en la segunda escena o usted es el que va a llegar hasta el final de la película? Asuma la postura que usted necesita asumir en este momento. No se deje llevar de estas historias catastróficas mire, mañana va a amanecer con COVID o sin COVID. Las deudas están ahí con COVID o sin COVID. ¿Mm? Y mañana arrancaremos otra vez. Mañana volvemos a empezar, ¿no? Mañana hay otra oportunidad. Y algo muy importante, lo que está pasando hoy no predice lo que va a pasar mañana. Claro. Por tanto, las decisiones que tenemos que tomar son las de hoy, ¿no? No se angustie anticipando, porque uno de los generadores de ansiedad más grandes que tiene el ser humano, y esto yo sé que quizás el tiempo ya se nos está agotando, pero uno de los generadores más importantes de ansiedad que tiene el ser humano es el anticipar el futuro. Okay. Eso no lo hace ningún otro animal porque no tienen la capacidad en el cerebro para hacerla. Los seres humanos sí la tenemos y eso nos da muchas ventajas porque podemos planear, porque podemos hacer, ¿no? Estos planes estratégicos y podemos fijarnos metas, etcétera. Pero es un arma de doble filo porque esa misma virtud es la que nos permite comenzar a decir, ¿y si tal cosa? ¿Y si dentro de 3 meses yo quiebro? ¿Y si dentro de 6 meses yo no puedo pagar todo esto? ¿Y si los suplidores no me van a seguir dando crédito? Etcétera. Ese y si es totalmente inútil porque nadie puede saber lo que va a pasar. Usted va, y menos en contextos así como el que estamos viviendo, donde hay que, a lo sumo, anticipar 2 o 3 días. El contexto es volátil, es cambiante y no vale la pena anticipar lo que va a pasar en el próximo trimestre. Este es el Claro. momento de asumir el día a día, resolver el día a día, ir construyendo respuestas funcionales en el día a día, mantenerse cerca de los afectos, de la familia, aprovechar esta oportunidad para estrechar esos lazos familiares. Sus hijos eh, pequeños van a reaccionar como usted reaccione. Los hijos van a encontrar seguridad si lo ven seguro a usted. Si lo ven ansioso, se van a poner ansiosos. Si lo ven asustado, se van a asustar. Claro. Porque para sus hijos usted es el referente de seguridad. Usted es el referente de seguridad. Usted es la persona, para sus hijos, usted es Superman, la Mujer Maravilla. Y si la Mujer Maravilla está asustada, entonces esto es demasiado grande. Entonces, no, entonces sus hijos van a usarlo a usted como referente para saber cómo comportarse, cómo sentirse, porque ellos están oyendo las noticias también. Ellos también están recibiendo angustia y van a esperar que usted reaccione para saber qué van a hacer ellos. Claro. Entonces, por favor, sepamos que nosotros somos ese pilar para nuestros hijos y que también tenemos esa responsabilidad encima. César, pues muchísimas gracias. Ya Instagram creo que en cualquier Nos va a segundo nos quitar, sí. saca, pero de verdad súper productivo, muy útiles, muy prácticos los consejos que nos has dado hoy. Creo que le has dado muchísima luz a a las personas que se han conectado y a nuestra membresía. Y te queremos dar las gracias y desear a todos que apliquemos todo esto y que podamos sobrellevar esta situación de la mejor manera y en pos de nuestra salud mental y de aquellos que nos rodean y que se ven impactados por nosotros cada día, que son muchas personas. O sea que Así muchísimas es. gracias, César. Muy, muy contento de haber compartido con usted.